Bienvenidos todos los que van conectando. Mucho gusto de poder tenerlos hoy día en este día miércoles, que es poco habitual. Generalmente nos juntamos los días viernes, ¿cierto?, a conversar con nuestros expertos globales y locales, pero el día de hoy quisimos juntarnos día miércoles para poder hablar de inflación, un tema que está, ¿cierto?, en la prensa, que está en las conversaciones cotidianas y que nos desafían hoy día a gestionar nuestras marcas desde distintos ámbitos. Por lo tanto, una situación nueva, no solamente en el país, una situación mundial que nos tiene a todos movilizados. Entonces, hoy día los queremos invitar a conectar con nuestros especialistas globales y locales. Vamos a tener a Yongmin Mu, y a Luis Fernando Freixedas, nuestros especialistas en innovación desde Canadá y Brasil, y también vamos a tener a nuestros representantes locales, Rodrigo Urti, líder de nuestra unidad especializada en marcas y comunicación, y a nuestro country manager, Jorge López, que también nos va a compartir algunas láminas de contexto de lo que está pasando en el mundo y en Chile. Entonces, si les parece, antes de partir, algunas indicaciones técnicas. Recuerden que si se les queda pegado, ¿cierto? Si tienen algún problema de conexión, sugerimos siempre actualizar el explorador de Internet y también apagar cualquier VPN que puedan tener encendida y que pueda estar interfiriendo en la velocidad. Al lado derecho de su pantalla podrán encontrarse con un panel donde pueden escribirnos, pueden hacernos preguntas, comentarios, saludos, y al final de la presentación, si nos queda un ratito, vamos a responder sus comentarios, sus preguntas, o también los contactamos directamente si es que no nos da el tiempo al cierre. ¿Ok? Y esta presentación, entonces, junto a todo el resto de los estudios que tenemos, siempre vamos a estar dejándolos en nuestro sitio web y en nuestro sitio también que tenemos en YouTube. Así que no olviden de buscarlos por ahí. Revisemos entonces, si les parece, la agenda del día de hoy. Vamos a estar hablando de inflación, tal como comentamos al comienzo, pero en particular desde dos ámbitos. Uno, desde el espacio de la innovación, que nos invita, ¿cierto?, a tomar esto como un desafío en distintos espacios de nuestros productos, nuestros servicios, pensando siempre con el consumidor al centro, ¿cierto?, y sus demandas y sus necesidades, y también desde la comunicación, cómo conectamos en estos tiempos con los consumidores finales. Pero antes de partir entonces con esas dos miradas, vamos a invitar a nuestro webinar del día de hoy a Jorge López, Country Manager de Ipsos Chile, para que nos muestre algunas láminas y conversemos un poco de lo que está pasando en el mundo y en Chile. Hola Jorge, ya te vemos en pantalla. Hola Carolina, buen día. Buen día, adelante. Gracias. Bueno, lo primero siempre es agradecer el tiempo que nos dan para revisar los contenidos que compartimos con ustedes con la periodicidad acostumbrada. Bueno, la inflación viene ocupando todos los titulares recientemente y es un fenómeno que nos va a acompañar un rato, probablemente algunos años, antes de recuperar los regímenes de inflación a los que estábamos felizmente acostumbrados. Y quiero hacer un poco una introducción a los interesantes contenidos que vienen, simplemente poniendo una mirada a la evolución, a la rápida evolución que esto ha tenido, comparativa entre cómo miramos las cosas en Chile, cómo las miran en el mundo, para cerrar con alguna idea de qué tan, no sé, optimistas o pesimistas estamos enfrentando estos escenarios. Entonces, para partir, quizás, derecho al grano, Chile, concretamente, en un estudio global de Ipsos, en 30 países, viene ocupando en el mes de mayo el segundo o tercer lugar entre los países más preocupados por la inflación en el mundo, pero lo que es más sorprendente, el mayor crecimiento respecto de esta preocupación. Fíjense ustedes que ahí estamos viendo en pantalla los porcentajes de preocupación que se expresaban en torno a la inflación en diciembre del año 2021, en que ya habían surgido preocupaciones a nivel global, y en Chile esto representaba un 21% de nuestros entrevistados expresaban su preocupación en torno al tema de la inflación, todavía era emergente, pero cuando lo vemos ahora, al mes de mayo, ya estamos en un 51%, en que es la primera preocupación ¿ah? Expresada.
que es un porcentaje altísimo. Y si ustedes miran las curvas, desde el diciembre del 21 hasta mayo del 22, Chile es el país que viene expresando el mayor crecimiento. Entonces, en esta perspectiva, hace un año atrás, en el mundo, la inflación ocupaba un noveno lugar, habiendo otros temas en primerísima ubicación. Por supuesto, el COVID hace un año atrás ocupaba el primer lugar en las preocupaciones, pero el desempleo también era un tema, el segundo tema relevante. Los temas de desigualdad social se ubicaban en tercer lugar, los temas de corrupción financiera y el crimen y la violencia completa los 5 primeros temas que eran preocupación en el mundo. La inflación con un 12% ocupaba el 12º lugar. Pero ya hace tan solo 6 meses, en nuestras encuestas, ya el 60%, 59% de las personas están señalando que los precios parecían más altos que a mediados del 2021 y que un 75% venía señalando su preocupación por el gap que se iba a producir entre los precios que iba a enfrentar y los ingresos reales que iban a estar recibiendo. Esto hace 6 meses atrás. Hoy día, si miramos el panorama a nivel mundial y vemos los 5 temas que son mayor preocupación, nos encontramos que los temas de desigualdad social, pobreza, crimen y violencia, desempleo y corrupción son temas que vienen en sus curvas regulares con diferencias importantes hacia el mes de mayo del año pasado, pero convergiendo y ubicándose en ese orden: pobreza, crimen, desempleo, corrupción financiera. El tema de COVID o de la pandemia viene decreciendo fuertemente de mayo del 2021, cayendo por debajo de todas las preocupaciones, como lo comentaba, pero la inflación se dispara con una curva tremendamente fuerte. Ahora, esa tendencia de la curva, si la comparamos en Chile, porque estos son los datos a nivel global, ustedes se van a encontrar con que, desgraciadamente, la primera preocupación en Chile es el crimen y la violencia, que tiene una curva de crecimiento muy fuerte en el último año, de mayo del 2021 a mayo del 2022, lo pueden ustedes apreciar en la curva. La inflación, que tiene una pendiente que dar el salto a los valores que vengo señalando. Los temas de desigualdad social que han caído en la prioridad en que venían siendo señalados como preocupación por parte de nuestra población. Los temas de control de inmigración, que se han vuelto más acuciantes y aparecen como una preocupación importante y además con una curva muy creciente. Y el desempleo, que no parece ser una preocupación mayor hoy día en nuestra ciudadanía. De manera que ese es el panorama, y nos instalamos con la violencia, con la inflación y con la desigualdad social como 3 temas instalados. Cuando nos comparamos a nivel mundial, nos estamos ubicando entre los primeros 5 países en la preocupación por la inflación. La diferencia entre el color verde y el naranja es que en los países que están señalados en naranja, Argentina, Australia, Polonia, Turquía, Canadá, Gran Bretaña incluido, en esos países hoy día la inflación ocupa la primera preocupación. En el resto es otro elemento, y en el caso de Chile, ustedes lo vieron recién, es el tema de la violencia y la delincuencia. Ahora, la pregunta es, con indicadores tan complicados, ¿cómo los chilenos en general ven, o el mundo ve, hacia dónde se mueve su país o cómo se ven las cosas? ¿Cierto? Vemos que en el caso de Chile las preocupaciones de delincuencia, inflación, desigualdad, inmigración y desempleo forman un panorama bastante complicado. Hay una pregunta en el estudio global de Ipsos que alude a qué camino está siguiendo el país. ¿Ah? Si las cosas van por buen camino, si el país se dirige por mal camino. Y en esa pregunta, al mes de mayo, hay un 67% de chilenos que las cosas en el país
van por mal camino, situándose el tema de la violencia en primera mención. Sin embargo, es tremendamente importante establecer las relaciones de comparación para saber si estas respuestas de las personas están hablando de una profunda crisis en nuestro país, ¿cierto? Y que vamos por el despeñadero, o son datos que hoy día están en la temperatura global. Para eso, fíjense que si miramos esta misma pregunta, si el país se dirige por buen o mal camino, y miramos a todos los países, fíjense que el promedio mundial es 64% por mal camino, 36% por un buen camino, en buena dirección. Ese 64% no difiere grandemente de la respuesta en Chile, 67%. Si ustedes miran el vecindario en que Chile se ubica, estamos cerca de Corea del Sur, una tremenda economía, de Italia, de Holanda, estamos mejor que Francia, mejor que Suecia, mejor que Gran Bretaña, en el cual un 70% señala que las cosas en su país van por mal camino. Esto sitúa entonces la pregunta de si hay que mirar el vaso medio lleno o medio vacío en otro contexto, en el contexto real de cómo deben mirarse estas métricas a nivel global. Piensen ustedes en nuestro vecindario situado acá abajo, y aquí sí la situación se ve terrible. En Perú, 9 de 10 peruanos dice que las cosas en su país van por mal camino. En este grupo, el 75% está señalando, o más, que van por mal camino, 75% Brasil, 78% Colombia, 86% Argentina, 91% Perú. Por lo tanto, el vecindario en que nos ubicamos todavía es un mejor vecindario, aun cuando las cosas se han visto complicadas, sobre todo por la temperatura que la prensa despliega en las preocupaciones de los chilenos, pero digamos que las preocupaciones al menos de los chilenos son el aquí y ahora, inflación, delincuencia, pero no parece ser que las cifras de respuesta en Chile estén hablando de una crisis como país. Entonces, eso hace ver los datos con una mirada que incorpora la comparación global. Yo creo que es algo que es importante tenerlo presente en la medida en que vamos a seguir teniendo algún tiempo con inflaciones preocupantes. Carolina, te dejo con la presentación. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Vamos entonces a revisar el video después de ponernos en contexto de lo complejo que está siendo, ¿cierto? Y de lo necesario que es gestionar. Esta es una invitación a mirarlo desde el espacio de la innovación. Así que los dejo entonces con nuestros invitados globales y regionales. Hello, everybody. Welcome to the session. Today, Luis and I are very happy to talk about innovation in inflationary times. My name is Zhongming. I'm based in Canada, and Luis and I are both working in the Ipsos' innovation service line, and we do a lot of pricing research. So obviously, pricing is a very hot topic right now. According to the Ipsos global research, 3 out of 4 global consumers at this point are very concerned that pricing increase in 2022 will outpace their income growth. And of the concerns that all of our global consumers are having, rising prices and inflation has now risen to the top out of the top 3 concerns, even higher than the conflict in Ukraine, as well as the COVID-19 pandemic. And this is especially true in LATAM, as the global average stands in 77% of consumers getting worried about inflation. The number in LATAM is 86%, only second to crime and social stability issues. So inflation really is a hot topic, especially in LATAM right now. So consumers are expected to shift their spending. There's a lot of shifting consumers are expecting to do towards food and other necessities away from things that are less necessary. For example, it's entertainment
alcoholic beverages, home electronics, and so on. Now, whenever consumers shift their spending patterns, usually it means a lot of opportunities for our innovation managers to adjust their strategy. So what are innovation managers today concerned about? It is very challenging time for them, that's for sure. They're faced with challenges to completely redraw their innovation pipeline or launch inflation resilient line extensions, or sometimes to renovate existing products to decrease price vulnerability or downsize or reduce cost as alternative ways to raise price directly. So, hey, Luis, you worked with a lot of our global clients on pricing researchers. Do we have any golden rules of thumbs on what determines elasticity for categories and brands? Hey, Jiaming, for sure we do. And normally what we say is that the first step is to understand where your category might land in this spectrum of category elasticity and brand elasticity, and how much that will impact your products. So it's important, first of all, to understand the driving forces behind this. So elasticity of the category demand itself. Is the demand a must-have like flour or salt? Or can it be completely done without under pricing pressure like scented candles, for instance? Or as a second step, the substitutability of the demand. If the demand itself is inelastic, if there are several alternatives for consumers to replace your product for and still meet the same demand, like switching between animal and vegetable-based source for protein. And third, inflationary relativity. So substitutable categories may be bountiful, but are they all experiencing the same price increase just like your category? So category elasticity and brand elasticity are larger when the demand itself is elastic, when there are plenty of substitution, or when the cost structure of substitutive categories make them far better than yours during inflation. So understanding these basic drivers behind category elasticity help marketeers to make more informed hypotheses on the potential impact from the inflation to the spaces that they are innovating in. Once the basic knowledge is built, once those drivers are understood, the next step normally is to think and to discuss on how to make your portfolio resilient to inflation. And we have some interesting clues about it. You and I, Jiaming, we will bring a few cases to the table to illustrate that. So first thing, let's talk about uniqueness or differentiation. This is one of the key drivers of success for trial of products, especially new products. And at Ipsos, we evaluate the potential of thousands of innovation propositions each year. And this relationship between concept performance and pricing resilience are often examined. And one performance KPI that consistently stands out to show a high correlation with price resilience is exactly differentiation. So innovations that offer very unique benefits, they reduce substitutability, and they consistently outperform competitors when there are price increases. If we consider this example on screen right now, one of our Brazilian clients works on this instant coffee category, which here in Brazil is very commoditized, very homogenized one. And he searches for innovations that will bring the brand out of the severe pricing competition while offering some premiumization. So after some rounds of development, we helped him to land on a very unique proposition for instant espresso. So this concept claims a cafe-like experience for very indulgent occasions. And instant coffee consumers, they have perceived this proposition as highly differentiated and hence much less substitutable. Finally, we had a pricing test leg, and as you can see on the table below, this unique proposition is revealed to have only a fraction of the price elasticity of the category leader, for instance. And it's important to notice that differentiation is key, whether it's a launch, whether it's a renovation.
So when we see established brands bringing new news to differentiate themselves against competition, we can also notice an increase in pricing resilience. In this example, a leading brand in analgesics in the US, they have decided to relaunch the product to reduce their vulnerability to a price that was going to happen, to a price increase that was going to happen. So they introduced a new technology that allowed the brand to claim for superior absorbency and a faster action. They hope this relaunch would set them apart from the lower priced competitors. That was the aim. And in the validation pricing test that followed, the relaunch proved to offer a significantly drop in the price elasticity. It made it much more resilient to a price increase than the current state. But Jiaming, I think in the US, you also have worked on some other ways to improve the resilience of inflation of the portfolio, right? So absolutely, thank you, Luis. Another way that our clients are constantly doing is to overlay superior claims to increase price resilience. So this means that making claims that are beyond categories entry requirements as a way to bring differentiation, provide justification for consumers to pay more, and improve the value equation to reduce the vulnerability to price increases. So this approach has proven to work. Here's an example. So recently, Ipsos has done some R&D to show some hypothetical US shampoo products that are different only in the claims that are made. From some of them only making category entry-level claims, but others are overlaying beyond the core claims. For example, sustainability, sulfate-free, and no silicone, and so on and so forth. And then what we did is we asked consumers to make choices between these new shampoo ideas versus the leading brands that are in the market. In each of these choice exercises, we changed the price of these new products a little bit just to see whether they are able to win over the market leaders or not. And what we have found is very interesting. So if you're only making category entry requirement claims, for example, moisturizing, cleaning, cleansing, then the win rate versus market leaders drops 11% for every $1 of price increase. But if you have these beyond the core supremium claims that are put on the products, for example, the sulfate-free, sustainability, then the win rate drops, lessens to only 6% for every $1 spent. However, it's very, very important to know that not all the claims work the same. So in Ipsos, there is a term that we have called permissibility to pay, which describes the power different claims carry in supporting price increases without losing any volume. So permissibility to pay can be proven in carefully designed consumer research. And here's one example. A US client came to us with 20 beverage claims that they wanted to put on their existing products to see which one of those are able to support better price increase without losing volume, right? So what we did is we asked consumers to look at these products with varying claims and prices and see what they pick. And what we have proven is that out of those 20 claims, 2/3 of them are not able to support price increases at all, meaning that if you put those claims on it and you raise price, the volume decreases versus current. However, there is a huge winner out of the functional wellness space that were able to support as much as 29% price increase without losing the current volume. This is to say that some claims work so much better than the others in supporting price increases. So it is very, very important to understand which of your claim has the permissibility from consumers to pay. Now, on the same token, understanding which claim work is the start. Not all the brands can carry the same claim to the same level of effectiveness. The next level of understanding is which of your brand is the best fit to carry that claim. So here's another example in which a US maker of Italian food has discovered a claim which is authentically imported from Italy, ingredients from Italy. So they wanted to decide which brands they should put this claim on. So what we did is we did some further research to show that not all the brands can carry this claim. Some of those brands, when you carry that claim, brings believability issues. Only one of their brands in the portfolio can actually support this claim to be carried. So the point here is that it's really, really important to understand your brand equity so that you put on the right claims that can support price increases.
Now, what about premiumization? It is very important that premiumization strategy should continue, because in Ipsos we believe that premiumization offers a very good way to balance your margin and your profitability. We all know that in the inflationary times, most of the manufacturers will flock into value tier line extensions, bigger sizes, cheaper ingredients, and so on and so forth. As a result of that, the profitability of the portfolio decreases, the margin decreases. So you need a premium innovation to offset that, to bring the balance, to have a overall profitable portfolio. So it is also known already in research that premium and super premium products are known on average to have lower price elasticity. So for example, in the US, we know that premium toothpaste has a 40% less price elasticity than the mainstream peers. And super premium products, for example, the skincare products in China, shows a mere minus 0.3 elasticity. Not very elastic at all. And some products even has the extreme case where they show Veblen product qualities. By Veblen product, we mean that when you increase price, the demand also increases. For example, premium infant nutrition products. So premium products are known to be less price resilient. So it offers the right balance to a profit-drawed brand portfolio in inflationary times. So the point here is not to drop your premiumization strategies if you have them already in place. Now, not all premiumization works during inflation. So some of the tips we wanted to share here. On the consumer side, we know that consumer will continue to need small indulgences. A sweet treat after a hard day of work, for example, and they wanted a reward and empowerment during tough times. So those type of small premiumization, small indulgence type of premiumization continue to work. Also, think about new targets like young male. Those are not typically the target for premiumization, but sometimes they are overlooked. They could offer a lot of opportunities. Another point is technology. In Ipsos research, we have found that people are less price sensitive if the product is attached to a piece of technology. So it could be a CPG product, but it's attached to an app or a digital experience or a new business model. People are usually less price sensitive to this type of innovation than your regular CPG products on the shelf. On the brands and products, of course, as we mentioned earlier, Luis has mentioned that we have to have unique benefits. But beyond that, what we found is that brands with purposes, sustainability, social causes, they tend to be less price elastic than the other parts. Semiotic cues from packaging is if the packaging oozes premiumness and it has the color cues that signifies premiumization, that usually works better to support price increases. Category segment trends. In Ipsos, we have found that recently functional benefits on products and wellness trends on products are able to support premiumization better than some of the other claims areas, right? Craft and artisan segments are doing well as well. So the point here is that there are premiumization tips, there are trends, there are consumer trends, there are technology trends, there are categorical trends that should help you with deciding which premiumization path to follow. So last tip, price expensiveness is really relative. There is nothing that is absolutely cheap or absolutely expensive. It's all about what consumer benchmark your innovation to. So another very important strategy in premiumization is leading consumer to compare your products to something that are more expensive. To make an example here, if you're a soap maker, you can make a bottle of soap that is £249, but people can still think that is expensive because they are benchmarking your bottle of soap to all the other bottles of soap on the shelf. But as for the same soap manufacturer, if you put the soap into a manual pump like this one here, then the consumer's benchmark becomes the bathroom gadgets, and it might be viewed as inexpensive. To take it at a further level, what if you put it into an electric powered pump? And now that all of a sudden consumers are now comparing this innovation to small kitchen appliances or bathroom appliances instead of soaps. So even at £39, this gadget could be viewed as a bargain, right? So this is the point to illustrate that pricing is not absolute. Whatever consumer compare your innovation to determines the perception of premiumness.
So Luis, I have talked about innovations and new products, but what if you just can't control, but you have to raise price? Is there some tactical strategies you can share with our clients? For sure, we know that there will come some times like that, right? Times that where there's no negotiation and changing price is a fact. But even in these more tactical times, there are ways and ways to do so. Should we directly increase the price? Should we downsize? Should we make a renovation and disguise a bit the price increase? Should we lower our costs with a change in the formula? So let's examine a little bit the pros and cons of these alternative approaches to a direct price increase. First, downsizing, or as they say around, shrinkflation, right? Renovating existing product through downsizing is commonly used tactics by marketeers as a discrete alternative to a direct price increase. We can't really count how many projects we helped several clients to evaluate downsizing versus price increase. Normally, these changes are not communicated to the consumers, so it's needed to use an observational technique where consumers interact with the downsized products while they are shopping in realistic virtual shelves. In many of these evaluations, downsizing, or often a combination of downsizing and price change, indeed offer an effective way to prevent short-term user alienation when compared to direct price increase, as you can see that. But one interesting way to increase the chances of success when you're downsizing a product is when there is some sort of renovation on top of the downsizing itself. So when we do it right, the excitement that the renovation creates can sometimes offset completely any negative impact from the downsizing. If you take a look at this example, this successful case from one of our clients in the US in the mouthwash category, we may see a beautiful case actually. The company downsized the bottle in about 6% of volume, but at the same time, the product now is presented in a very fancy modern design, and the pack now shows some new functional claims. And in this case, the consumers, they were so positively impressed by the repositioning and by the new design of the bottle that they paid very little attention to the reduced size. So here the relaunch not only avoided a share of choice erosion, but actually it achieved a small growth. But it's very important to mention that downsizing also has its risks, and they need to be carefully considered and evaluated. And one important is how it can damage the image of the brand or the reputation of the company. Because each day it's more common to see bad press and bad reviews from our consumers if they cannot see clearly the reasons for downsizing, or worse, if they see that the company is just masking a price increase. And in both examples that I've showed about downsizing, they were both effective alternatives to price increase at trial purchases, which we could measure at shelf. But there are a lot of watch out for as repeat purchase as well, not only related to bad press. So it's important that we assess how consumers perceive and notice the downsizing through product tests, whether in central location or in home, depending on the category. Because this research, it reveals some hidden long-term risks. For instance, we all know that values such as honesty, transparency, brand authenticity, they get more and more important in the perception of our consumers these days. So downsizing can be a potential risk of breaching the trust and causing a longer-term damage to the brand. Also, when a category has a very short purchase cycle, these downsized products, they expose the consumers faster in the repurchase cycle, which comes with an increased risk of brand switch. And last but not least, often the downsizing will bring new costs to manufacturing. And such indirect costs, they can sometimes offset any savings on the cost of the goods over time. So
basically, we have to remember to balance short-term effects of downsizing with the long-term effects or long-term risks that it exposes us to, right, Xiaoming? That's correct. So that brings us to the recap of today's speech. Thank you, Luis. So that brings us to the finish of today's speech. So let's recap. What does an inflation resilient portfolio looks like? Rule number one, make sure that you're differentiated. Differentiated products has the lower substitutability and decreases sensitivity and increases resilience. Make superiority claims, but make sure that you make the claims that has the permissibility to pay from consumers and put it on the right brands. Now, number three, you want to have a well-balanced portfolio between value and premium offers so that your profitability overall is not harmed. And there are many ways to premiumize. Make sure that you look at it from the consumer's angle, from the category angle, and from a technological angle. Last, when you really can't resist to increase price, there are still alternatives to directly changing pricing. For example, downsizing. Cut costing using cheaper ingredients. But the watch out here is that you have to balance short-term gain and long-term risks. Winston Churchill once said, those who fail to learn from the history are doomed to repeat it. In inflationary times, successful innovation managers have navigated through similar cycles in the past. We hope the lessons that we brought to you today are able to help you to go through these cycles successfully as well. Thank you very much. Thank you. Perfecto, muchas gracias por este video desde acá a nuestros colegas. La verdad es que es un tema súper interesante que nos pone, ¿no es cierto?, por delante las oportunidades y también las responsabilidades que tenemos como compañía con conectar con los consumidores finales, con el impacto que tendrá la inflación para sus bolsillos y desde ahí pensar cuáles son nuestro propósito de marca, nuestras credenciales de marca para poner la creatividad por delante, conectando con lo que realmente el consumidor está necesitando y lo que le pueda pasar con nuestras propuestas de innovación. Por lo tanto, una cosa es lo que vamos a hacer, pero también es muy importante cómo lo vamos a decir y cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a conectar con este consumidor. Así que invitamos ahora a Rodrigo Urti, nuestro líder local de la unidad de BHT y Creative Excellence, que es nuestra unidad especialista en marcas y comunicación. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Muchas gracias. Adelante. Dale. Gracias a todos por estar aquí también. Escuchamos a Jorge hablar un poco sobre la inflación en el contexto global y de Chile. Escuchamos a Luis y a Yang Min hablar sobre la inflación. Vamos a ver un poco cuáles son las implicaciones también de estos procesos para los temas comunicacionales, ¿sí? Y cuando hablamos de comunicación en procesos inflacionarios, para las personas que trabajamos en marketing es un espejo de dos caras, ¿verdad? Por un lado tenemos la problemática que nos genera hacia los consumidores, pero nosotros mismos, en lo que se relaciona con nuestras propias activaciones y campañas, sufrimos esa inflación en carne propia en términos de los costos incrementales de producción o de medios que incluso ya estamos sufriendo desde antes, ¿no? En ese contexto, una palabra que se vuelve más importante que nunca es la de efectividad, ¿sí? La efectividad de nuestras comunicaciones tiene que ser algo que guíe nuestros desarrollos. Lo que ustedes ven allí a la izquierda es la distribución del performance de un número de campañas en términos de lo que ganan en cuanto a recordación de marca después de un mismo nivel de inversión. Y la dispersión allí es bastante grande y hay una diferencia muy significativa de estar en el promedio de esas campañas respecto de ese 25% promedio, digamos, respecto del tercil superior. Podríamos tener
un desempeño 3 o más veces superior si nuestra campaña es especialmente efectiva. Esto también lo vemos cuando hacemos nuestras propias validaciones en las herramientas de investigación publicitaria, y vemos que aquellas campañas que se sitúan en el tercio superior tienen el potencial de generar un delta en ventas que es superior a las que tienen un desempeño medio o bajo. Ese 20% que ven ustedes ahí no es el incremento directo en ventas, sino es el incremental en ventas atribuido a la campaña respecto de las que tienen un desempeño medio, y serían ya más de 40 puntos respecto de las que tienen un desempeño bajo. De manera que con menos, que aun cuando pudiéramos mantener nuestros presupuestos, va a valer menos, va a alcanzar para menos, digamos, ese mismo presupuesto. Tenemos que lograr hacerlo rendir más, digamos, y esto tratando de escaparle a la tentación de los recortes, que ya creo que hay suficiente evidencia a nivel de investigación y académico como para entender que efectivamente puede afectar nuestro desempeño post fenómeno o crisis. Pero para el consumidor, el incremento en los precios no es aislado, digamos. Lo decía Jorge al principio. Es una secuencia de fenómenos que se vienen produciendo, y especialmente en Chile ya desde hace unos años, que han sacudido la confianza y también incluso afectado nuestra propia salud mental, ¿no? Primero fue el estallido, luego la pandemia, luego la guerra. En este sentido, el momento que estamos viviendo es diferente al de las crisis más clásicas, digamos, del siglo XX o de principio de este siglo. Es un fenómeno que se ha mantenido y que nos refleja de alguna forma la volatilidad de este mundo, ¿no? al que se agrega el proceso inflacionario. Cuando pensábamos en aquellas crisis más clásicas, pensábamos en abordarlo desde el punto de vista de la comunicación con estrategias de mensaje que básicamente tenían dos ejes. Uno, el retorno en términos de la emoción que genero, el impacto directo, buscar el impacto directo o indirecto en el estado de ánimo de las personas. Y por otro lado, el retorno en la inversión, es decir, el impacto directo o indirecto en el bolsillo de las personas. Y allí se abrían 4 estrategias básicas que solían estar bastante diferenciadas. Uno podía identificarlas claramente en la comunicación de las marcas. Cuando hablábamos del retorno en la emoción, hablábamos de escapar esas campañas que tenían que ver con imaginar un mundo diferente, con sentir que estábamos viviendo una realidad distinta, con soñar básicamente. O sentirse bien, el hacernos ver que más allá de todos los problemas hay una vida para vivir y hay que sentirse bien, hay que disfrutarla. Quizás por este lado, y conectándolo un poco con lo que nos decían Luis y Yang Ming, vengan esas innovaciones que tienen que ver más con las pequeñas indulgencias, ¿no? Y luego, por el lado de la inversión del consumidor, teníamos 2 caminos bastante diferenciados también, el de la seguridad, el poder, el transmitirle a las personas que van a recibir lo que pagan, es decir, que la inversión que ellos hacen, ese out of pocket, se ve reflejado en un producto o en un servicio que efectivamente entrega lo que me dice que iba a entregar, o que eventualmente, en este caso, en este contexto, que se va a mantener con un cierto valor a lo largo de cierto tiempo, ¿no? Y finalmente, una estrategia que quizás sea incluso esté representado por esa palabra que pueda ser la más importante en este contexto, que es el valor. Y por ahí venía mucho de las innovaciones, del desarrollo de innovaciones del que hablaban Luis y Yang Ming. Por ahí están los beneficios únicos, por ahí están los aspectos más tecnológicos o las adicionales que yo le pueda poner a ese producto o servicio, que haga repensar a las personas la estrategia de valor. Esto podría sintetizarse en un concepto que llamamos value reframing, ¿sí? La persona pone ese valor en contexto de lo que está pagando. Recuerdo una campaña, por ejemplo, de Toyota,
cuando Argentina empezaba su último ciclo inflacionario, que decía que nunca, como antes, había valido más la pena comprar un Toyota. O sea, es más conveniente comprar un Toyota. Esto es porque puedo gastar un poco más, pero tengo los 10 años de garantía, tengo los repuestos a precio más accesible, etc. Pero en el contexto de todo lo que hemos vivido, y como esta no es una crisis clásica, digamos, sino que es de plano un mundo volátil que ya nos tiene por más de 3 años dando vueltas y generando incertidumbre y desconfianza. Hay dos estrategias que se han instalado a lo largo de este tiempo, bastante claramente también en la comunicación de las marcas, y que tienen de alguna forma vínculo con esa ecuación de valor, ¿sí? Quizás sean incluso parte de ella. Uno es el camino de la empatía, es decirle a las personas, estamos en esto juntos, ustedes lo están sufriendo, nosotros también, busquemos formas de salir adelante. Recordemos que, incluso lo mencionaba Yang Min, creo, en algún momento, puede haber muchas, y de hecho las hay, no solo aquí en Chile, sino en el mundo también hay estudios al respecto de que las personas pueden percibir que las propias marcas son las que generan esa inflación y que en realidad no hay un motivo para generar aumentos, ¿sí? Y en muchos lugares se establece esta disputa, digamos, entre es la economía o son las empresas que están aprovechándose de la situación. Ciertamente cuando el proceso inflacionario se extiende demasiado en el tiempo y se escapa de las manos, empieza a haber se empieza a perder pie y empieza a haber la posibilidad, muchos ven la posibilidad allí, perdiendo la referencia de precios, de aumentarlos en demasía. Entonces, ese camino de la empatía es un camino nuevo, es un camino bastante diferenciado. Y luego está el camino de los valores, es decir, yo puedo tratar de convencer a las personas de comprar mi marca, mi producto, o de cambiarle su ecuación de valor, no solo porque les entrego lo que les digo que le voy a entregar, que tiene la funcionalidad que tiene que tener ese producto o ese servicio, sino porque conecto con ellos a través de los valores. Y si vale un poquito más, pero está en línea con lo que yo pienso, con lo que yo siento en muchos temas, entonces me vale la pena invertir un poco más allí. Entonces, lo que quería mostrarles ahora son ejemplos de algunos de estos caminos. Yo creo que el escape, el sentirse bien o incluso la seguridad son caminos que son bastante conocidos y claros, pero ver algunos ejemplos recientes de cómo tratar de impactar o influenciar en esa ecuación de valor que las personas sienten o tienen en su cabeza, los valores y el camino de la empatía. Así que vamos a ver ahora unos ejemplos, si Caro me ayuda. Gracias. Stuff. We love stuff, and there's some really great stuff out there. But I doubt that any of us will look back on our lives and think, I wish I'd bought an even thinner TV, found a lighter light beer, or had an even smarter smartphone. Do you think any of us will look back in our lives and regret the things we didn't buy? Or the places we didn't go? Pero Jorge nos hablaba al principio de algunas categorías que se afectan más, el turismo, los viajes, es una de ellas. Y lo que trata de hacer Expedia aquí, esta es una campaña de febrero, es cuando miremos para atrás en nuestra vida vamos realmente a pensar si podemos haber comprado un televisor más fino o un teléfono más inteligente, o lo que nos vamos a llevar son los lugares que hemos visitado, las cosas que hemos visto. Y esto de alguna forma lo que trata es de poner en valor algunas cosas por sobre otras, que finalmente estamos todos peleando por ese presupuesto y por un lugar en esa billetera, ¿no? El siguiente ejemplo que vamos a ver es un ejemplo de empatía, de un banco español que se destacó mucho por esto durante la pandemia,
y que lo vuelve a hacer. Esta es una campaña que salió el lunes y que va a estar durante un par de meses. Es el troncal de la campaña. Y un banco que realmente destacó por esto en la... Yo soy don Dinero, poderoso caballero, como bien nos dijo un día don Francisco de Quevedo. Yo que antes era un galán y todo estaba a mi alcance, hoy no hay nadie que aguante mi falta de arranque. La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Maldita subida, la de la gasolina, que me resta valor y me quita la vida. Y soy claro y meridiano si te digo que si es permanente este maltrato, me parece justo y evidente que tú y yo, como hermanos, busquemos un banco que nos dé un buen trato. Crisis sanitarias, guerras, aumento de precios. En Bankinter queremos ayudarte a que tu dinero no pierda poder. Por eso te permitimos aplazar cualquier gasto de tu cuenta, incluso el alquiler, y te damos hasta 340 euros de rentabilidad sin comisiones. Creamos una hipoteca joven que te financia hasta el 90% y abrimos productos de banca privada también a los pequeños inversores. Infórmate ya en bankinter.com. Rodri está silenciado. Ahora, bueno, lo que hace Bankinter aquí es un poco tomar el toro por las astas, ¿no? Y decir, bueno, estamos en este contexto, vamos a hacer algo, lo sabemos, te entendemos, vamos a hacer algo al respecto. Vamos a ver ahora un ejemplo de valores, de cómo conectar a través de los valores, un comercial que no tiene ni una palabra de ninguna persona, pero yo creo que transmite mucho. De abril de este año. Adelante, Carlos. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise. I think it's pretty, and so what if I love each sparkle and each bangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out, I am what I am. Bueno, aquí no hablamos de la inflación, no hablamos de ningún problema que pueda tener la economía, sino simplemente tratar de conectar con las personas a través de los valores y buscar que a partir de allí la ecuación de valor para ellos favorezca a la marca, ¿no? De manera que, para sintetizar, por un lado, la importancia de buscar la creatividad efectiva, más clave que nunca, porque vamos a tener un presupuesto más ajustado. Y cuando pensemos en comunicación, buscar reducir la elasticidad de la marca a través de algunas de estas estrategias, ¿no? Replantear la ecuación de valor, buscar la seguridad de las personas, mostrar comprensión, empatía y finalmente conectar con los valores. Muchas gracias.
Está silenciada, Carito. Ahí sí. Ahí sí, ¿me escuchan? Ok. Gracias, Rodrigo. Qué interesantes los ejemplos, porque claro, uno lo ve como desde lo funcional, desde lo emocional, las distintas maneras de conectar, pero al final vemos ejemplos donde, como dice un compañero, se revienta el globo. Lo ponen por delante la problemática y pueden hablar perfectamente de los problemas concretos, conectando de manera emocional y funcional con la necesidad del consumidor. No, están buenísimos. Veo algunas preguntas, pero si les parece las dejamos, estamos un poco encima. Estaban preguntando dónde va a estar disponible la presentación. Estos están siempre disponibles en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Así que si les parece, entonces cerramos y nos vemos en un próximo webinar que próximamente vamos a estar hablando de metaverso. Va a estar muy interesante también ese espacio y como hoy día tenemos nuevos puntos de contacto para relacionarnos con los consumidores. Así que gracias Rodrigo, gracias Jorge, gracias a los invitados y a todos los asistentes. Que tengan una buena tarde. Chao, chao.